Bueno, les muestro un guión de lo que haríamos hoy. Si me deja pasar. Ahí están. Hablo de una mezcla entre taller y Ateneo, ¿no? Bueno, por supuesto también una parte de exposición o de conferencia, en el sentido que voy a compartir con ustedes algunas ideas teóricas y algún material. Tiene algo de taller porque vamos a tratar de contestar unas pequeñas preguntas, unas pequeñas actividades iniciales y después hacia el final nuevamente. Y tiene algo de Ateneo en el sentido de que vamos a tratar de compartir prácticas exitosas o aquellas que son dudosas y que nos llevan a pensar. O sea que las voy a invitar a que compartan prácticas de indagación reales de sus aulas que han llevado adelante en estos años de proyecto, poniendo sobre el tapete o sobre la pantalla dudas y comentarios sobre esto y tratando de sintonizar lo que estamos haciendo en el marco del proyecto con estas ideas teóricas que les quiero compartir. Entonces el guión para esta presentación tripartita entre PowerPoint de teoría, modalidad de taller con preguntas y Ateneo de producciones es primero justificar por qué estamos hablando de indagación, por qué esto se ha puesto de moda, por qué esto parece interesante a los gobiernos, a los estados en Iberoamérica, como una forma de enseñar ciencias más productiva, más novedosa y más significativa que las que venían ocupando el espacio de las aulas. Después vamos a tratar de pensar nosotros mismos qué entender por indagar, pero saliéndonos del campo de la indagación científica escolar y yendo al indagar en la vida real y en distintos contextos semánticos, distintos contextos de significado, de sentido. Después vamos a especificar eso en la escuela y en la enseñanza de las ciencias naturales, o sea, colocar al niño o a la niña como indagadores, saber qué quiere decir indagar en la escuela, o indagar en el ámbito de las ciencias naturales escolares. Vamos a luego intentar recuperar estrategias, algunas de siempre, de las que hemos usado siempre, y algunas más novedosas, que tengan que ver con indagación, que casen, que mariden, que tengan buena sintonía con nuestra idea de indagación en el proyecto. Después vamos a introducir las preguntas, el lugar de las preguntas, que no es novedoso, pero conviene teorizarlo un poco. Y a lo largo de todos estos puntos anteriores vamos a recordar o traer al ruedo puestas en acción de estilo indagativo que nos han resultado exitosas o bien sucedidas y que queramos compartir en el plenario. Hecho el guión entonces, ¿por qué nos movimos hacia la indagación? Nos movimos a la indagación en sintonía con cambios en las finalidades proclamadas para la educación científica. O sea, los currículos han cambiado mucho a partir de los años 90 del siglo pasado, y ha habido nuevos cambios ahora en el siglo XXI. Esos cambios responden a demandas sociales, demandas de la sociedad en su conjunto y de determinados sectores, como el sector productivo, el sector académico, la sociedad crítica o intelectual, que le piden a la escuela nuevas cosas, en vista de que la educación científica tradicional, enciclopédica, ilustrativa, declarativa, de grandes verdades, monumental, hace ruido y deja mucho que desear, se le han pedido nuevas cosas a la escuela. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer con ustedes brevemente las finalidades de educación científica desde sus inicios, a mediados del siglo XIX hasta hoy, y ver en qué momento las finalidades piden a gritos una metodología, una tecnología didáctica del estilo indagatorio. Porque la indagación parece ser una buena idea, una idea sensata en el contexto o en el contorno de estos nuevos pedidos que nos hace la sociedad en su conjunto y distintos grupos de actores a la escuela, al profesorado. Antes del inicio de la escuela formal, digamos, último cuarto del siglo XIX, en Chile y en nuestros países, las finalidades de una educación científica que era muy minoritaria y muy espasmódica y muy desestructurada eran eminentemente prácticas. Eran para varones, digamos, y que tenían que ver con aspectos técnicos de dominio del mundo. Por ejemplo, vinculados al sector agropecuario, ¿no? Entonces, finalidades técnicas de preparación para técnicas, tecnologías y artesanías eh, de intervención en el mundo. Ya cuando se constituye el sistema, hacia 1870, 75, 80 en nuestros países, las finalidades tienen que ver con la educación de la élite republicana, ¿no? Educación de quienes tomarán el poder político y económico de nuestros países. Son finalidades entonces enciclopédicas y también las podemos calificar de culturales, pero en un sentido bastante restrictivo de cultural. Y también hay finalidades moralistas, aunque en nuestros países del Cono Sur no se ve tanto esto, sí se ve más en los países de raigambre protestante como los Estados Unidos. O sea, finalidades de enseñanza y catequesis de la moral y la ética de las chicas y chicos. A continuación, ya en el inicio del siglo XX, aparecen finalidades selectivas, ¿no?
quienes podrán seguir estudios superiores, quienes aspirarán a carreras científico-tecnológicas, quienes se insertarán en el mundo laboral con capacidades o competencias bastante competitivas, adecuadas a ese mundo natural, laboral. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX aparecen finalidades formalistas y disciplinares, ¿no? Formalistas en el sentido de formadoras de cabezas, resolvedoras de problemas, fomentadoras de competencias logicistas o estructuradoras del pensamiento, y disciplinares relacionadas con el dominio de algunas ideas básicas de las disciplinas capaces de explicar el mundo. Estamos acá entonces avanzando de más o menos de 1850 a 1970, ¿sí? Rapidísima y vertiginosamente. En la siguiente diapo ya tenemos, a partir de la constitución de la didáctica de las ciencias naturales como disciplina, nuevas finalidades que abarcarían de 1970 hasta hoy. Finalidades de carácter alfabetizador, crítico, esta idea de la ciencia como una manera, una forma de leer el mundo. Esto se identifica, este conjunto de finalidades, al constructivismo de los años 80, a la nueva escuela, ¿sí?, de los años 80, tiene que ver con equipar a las personas con un mínimo de ciencia y tecnología para moverse por el mundo y entender, ¿sí?, leer, decodificar el mundo. Luego se suma una comprensión más significativa y un equipaje, un utillaje de herramientas para modelizar el mundo, aquí ya tenemos en la década del 80-90. Se vuelve a poner fuertemente valor en lo cultural como patrimonio UNESCO de la humanidad, ¿no? Como las ciencias como algo que nos humaniza y nos hacen personas, nos hacen partícipes de una sociedad y de un linaje histórico. Ya a principios de este siglo XXI se incorporan finalidades más competenciales, volcadas hacia afuera. La actuación solvente en la vida y en el mundo, la participación en debates, controversias y argumentos, la toma de decisiones informadas, la literacidad crítica, que sería esta idea de poder leer críticamente los medios masivos de comunicación, y el ejercicio pleno de ciudadanía en democracia, ¿no? O sea, estas finalidades son finalidades ciudadanas o democráticas. Y por último, ya en la última década, se gira hacia la idea de un pensamiento autónomo, crítico y creativo, y una participación más comprometida, más transformadora y política casi revolucionaria, la podríamos llamar. Bueno, la indagación se ubica en el anteúltimo punto o renglón de esta diapositiva, en las finalidades que son de carácter competencial. Aquí detrás hay cierta tendencia hacia la conservación. Son finalidades no demasiado osadas desde el punto de vista político e ideológico. Son finalidades más bien tradicionales, pero de mucho vuelo teórico. Se pretende personas capaces de vivir en el mundo, de actuar de manera eficaz y solvente en él. Es aquí, en este contexto de ideas, que son propias del vuelco del siglo XX al XXI, donde se inserta la indagación. Estas ideas son en general de matriz anglosajona inicialmente, luego cuelan o se hacen carne en Europa y llegan por último a América Latina con no mucho retraso. Enseguida se difunden en América Latina a través de distintos puentes e intercambios con los países desarrollados. Particularmente en Chile, todo este aparato teórico llega prontamente, se asume desde los ministerios de educación respectivos, ¿sí?, y se operacionaliza en programas de alta ambición y alto vuelo como es ISEC, ¿no? Bueno, este es el contexto por el cual estamos hoy hablando de indagación, por el cual hace rato que ISEC existe y que hay congresos y hay encuentros y estamos diseñando unidades. El contexto es entonces pretender, de manera un poco utópica, pero bastante realista, que nuestros estudiantes estén capacitados para la vida. Es una ciencia escolar volcada hacia afuera, con el vector apuntado hacia afuera. No valiosa en sí misma o por sí misma, sino en tanto que prepara a las personas para la vida en democracia y en sociedad. ¿Sí? Bueno, dicho esto, entonces vamos a el segundo punto, que es ¿qué es indagar? Acá les voy a pedir que se tomen unos 4 o 5 minutos para garabatear algunas ideas o garrapatear algunas ideas escritas, unos puntitos, sobre qué es para ustedes indagar. Pero hago esta aclaración. Un intento de caracterización de la indagación que no tenga que ver con ISEC y la indagación científica escolar, sino que es para ustedes indagar en el sentido más amplio posible. ¿Qué es indagar en la vida? ¿Sí? En el lenguaje natural, en la vida cotidiana o en las profesiones y actividades humanas que ustedes conocen. Entonces, acá les doy 4 posibilidades de ayuda para definir. Podemos, por un lado, formular una definición tipo diccionario, ¿no? Indagar es tal cosa y tal otra. Tal cual lo encontraríamos en un diccionario.
Por otra parte, podemos hacer un mapa de sinónimos, buscar verbos del castellano normal, del castellano neutro internacional, el castellano chilensis, que creamos cercanos en su sentido a indagar. Por otro lado, podemos buscar lo que serían colocaciones o sintagmas, ¿sí? Estructuras sintácticas en las cuales el verbo indagar aparece acompañado de objetos. ¿Qué indagamos? ¿Y en qué contextos indagamos? ¿Sí? Estoy indagando sobre el accidente ocurrido recientemente, ¿no? O voy a indagar a la directora de la escuela acerca de las fechas de vacaciones. Y por último, podemos tomar actividades que indagan. Indagar es lo que hace tal o cual actividad, profesión, ¿sí? Persona. Entonces, no hace falta que recorran las 4 modalidades, cada uno puede elegirse alguna que le parezca más sugerente, pero en 4 o 5 minutitos traten de hacer eso. O una definición tipo diccionario, o un mapita de sinónimos, o un conjunto de sintagmas, de colocaciones en los cuales el verbo aparece, indagar aparece modalizado con objetos y complementos, o llevarnos a alguna actividad que para ustedes indague, ¿sí? Comienzo entonces aquí un espacio para ustedes para la tarea, y mientras tanto, si quieren, también abro la oportunidad, posibilidad para preguntas o comentarios sobre la primera parte, ¿sí? Sobre las nuevas finalidades, si alguien quiere intervenir. Pueden formular las preguntas por el chat o directamente pedir la palabra y conectar cámara y micrófono y comentar. Una consulta, ¿cómo se hace llegar a lo que está solicitando? Bien, acá hay un profe, José Luis, que lo puso directamente en el chat. Pueden hacer eso si quieren, pero si no, pueden directamente puntearlo en un papel y después lo comentamos en plenario Ah, a viva ya, voz. muchas gracias. Si alguien quiere ponerlo en el chat, es bienvenido, ¿sí? Ahí José Luis puso su definición de indagación. Interesantemente, él usa el primer punto, ¿no? Definición más de diccionario. Dícese de la capacidad. Francisca, por su parte, pone sinónimos, ¿no? Bien, Mónica también define como en un diccionario. De hecho, es bastante parecido a las definiciones canónicas o ortodoxas de los diccionarios. Carola pone una especie de analogía. Bien, intervino José Luis, Mateo. Ujú. Yesenia. La segunda intervención de José Luis y la de Yesenia quizás tienen más que ver con lo escolar, ¿no? Y la de Mateo también, quizás. No, la de Mateo es más general. Ahí Profesor, Ingrid y Luis, sí, decime. no lo hice como más general, ¿no? Ante diferentes situaciones, no solamente la escuela. No pensé en la escuela, traté de salirme de la escuela. Ah, bien, bien. Perfecto, ahora lo discutimos entre todas. Ah, Yesenia ponía así que la suya era un poco más escolar. Vinculada con curiosidad. ¿Alguien que no haya intervenido todavía en el chat se anima a usar la tercera o cuarta estrategia? ¿La de una frase bien formada que tenga el verbo indagar o la de actividades o profesiones que indaguen? Una consulta, estamos, Sí. indagación no es solamente dedicada al área de la educación, ¿no es cierto? No, no, no. De hecho, el verbo indagar es un verbo normal del castellano. De hecho, podemos discutir brevemente en qué contexto nace el verbo indagar, ¿no? De qué campo semántico relacionado a qué actividades humanas se indaga. Ah, ya, ok. Bueno, ya tenemos, creo que más de la mitad de la gente que intervino en el chat. ¿Alguien quiere? Bueno, lo que pone Ingrid quizás se parece a lo de la colocación, ¿no? Averiguar, voy a indagar por qué se gasta mucha luz. Ella puso averiguar, pero quizás se parece a esto de las colocaciones.
Luego Melina y Tamara ponen definiciones. Claro, el de Ingrid era un ejemplo exactamente. Profesor, Sí, dime. ¿me podría ayudar respecto a ese concepto, colocaciones? ¿A qué se refiere? Se refiere a frases bien formadas, sintagmas, son términos técnicos de la lingüística, en los que usa el verbo indagar complementado, ¿no? O sea, voy a indagar por qué aumentó tanto la luz. Ponía una de las Ah, colegas, puso a averiguar, ¿no? ya. Vale, Entonces, ya, ¿en qué frases de castellano normal uno usaría el verbo indagar? ya, gracias. Ya, Eh, ese consulta, punto lo tenemos. Sí, la última donde dice actividades que indagan pueden ser, por ejemplo, las empresas cuando sí, pueden ser. hacen trabajo para poder, como para el marketing, para todas esas cosas. Sí, puede ser, exactamente. Ahí estás hablando de indagar opinión, ¿no? La cuestión del marketing, indagar opinión Sí, pública sobre el, no sé, un claro, y también producto. cuando buscan un producto quieren saber si también si va a ser bueno o va a ser Claro, aceptado por el... sí. Uno podría pensar una analogía como de tomar la temperatura, ¿no? Están midiendo la temperatura de la sociedad respecto a un nuevo producto que quieren sacar y van a ver qué tal. Ahí José Luis pone un ejemplo de colocación, Daniela pone una definición de diccionario. Bien, ya tendríamos. eh, si tomamos como la frase última de José Luis como si fuese la cuarta estrategia, ¿no? La actividad es la actividad policíaca, más lo que dijo Carola de las empresas, ya tendríamos las 4 estrategias cubiertas. Entonces, súper, bárbaro. Bueno, entonces, si tienen a mano el chat y lo pueden ir para arriba, miremos un poco las intervenciones de las colegas, de los colegas, ¿no? La primera de todas es de José Luis, dice capacidad humana que permite buscar respuestas a hechos cotidianos. Quitando la parte de hechos cotidianos, que la podemos discutir ahora, interesantemente José Luis remite a la idea de dar respuestas a preguntas, ¿no? O sea, que la pregunta, o el enigma, o la incongruencia, o el vacío en el conocimiento, o el problema, están protagónicos. La segunda intervención ya está, Francisca pone sinónimos, ¿no? Averiguar, buscar, analizar, investigar. Todos me gustan y están buenos. En la tercera, déjenme ver qué. Preguntarse e investigar sobre algún tema o hecho, esa se parece bastante a la definición de diccionario ortodoxa. Si quieren, ahora googleen rapidito con el teléfono, con el computador, en el diccionario de la academia o en algún diccionario online que pone de indagar, van a ver que se pone algo bastante parecido. Carola introduce el tema de la verdad, la búsqueda de la verdad. No hay algo en el indagar que nos interpela a descubrir, desvelar, mostrar la verdad revelada, ¿no? Mateo después pone tratar de llegar al conocimiento reflexionando, o conjeturas y pruebas, pone como aspectos metodológicos que están interesantes, lo tentativo, lo conjetural, lo hipotético, y el uso de evidencias o pruebas. Esto les voy a pedir a la organización si pueden pasar el chat a un Word o a un PDF y mandarlo por el chat mismo, para que los colegas lo tengan, porque está muy interesante, ¿sí? Lo que se ha puesto ahí. Bueno, en el caso de José Luis, segunda intervención, aparecen ver posibilidades de solución, ¿no? Los caminos diversos, los aspectos metodológicos, y él pone, bueno, algunos pasos o estrategias como buscar antecedentes o explorar. Después Yesenia pone construir aprendizaje mediante observaciones, hacer preguntas, experimentar, investigar. Acá ya estaríamos más cerca de la escuela, que va a ser el segundo punto que discutamos. Ingrid dice buscar, develar o sacar a la luz. Esto me gusta, la idea de desenterrar, porque después lo vamos a vincular con arqueología, ¿no? Conocimiento antiguo nuevo que permita satisfacer necesidades. La idea aquí de Ingrid de necesidades es también muy central, muy interesante, porque tiene que ver con esto de problemas, enigmas, huecos, desbalances, ¿sí? Preguntas que nos hacemos los humanos. Luis Miguel pone luego indagar despierta la curiosidad, ¿no? Nos permite buscar respuestas. Introduce entonces el elemento de la curiosidad, de la sorpresa, del desbalance, del conflicto cognitivo. Luego sigue Paola, buscar explicación para eventos, ¿sí? Creer que siempre hay un porqué de las cosas o eventos. Esta tendencia humana a un pensamiento lineal y un pensamiento causal, un pensamiento
de causas y consecuencias, ¿no? Entender que si algo se produce será por otro algo y buscar cadenas, relaciones que nos lleven a ese algo, un estado de cosas actual, a través de cosas que sabemos de antes. Ahí estamos de nuevo en lo metodológico. Víctor pone buscar la causa por la que suceden las cosas, de nuevo lo mismo, esta idea de volver para atrás, investigar la cadena, desenterrar, desvelar. Ingrid ya usaba esta tecnología que yo les decía de la colocación, ¿no? Del sintagma, averiguar por qué se gasta mucha luz, o sea, indagar sobre algo que nos choca, que en principio parece negativo, estamos gastando demasiada luz, o viene en la boleta, en la factura de la luz un precio demasiado exagerado, entonces nos ponemos a la tarea de descular o averiguar por qué esto es así. Melina pone habilidad para descubrir y resolver situaciones o problemas, ¿sí? Quizás ahí amplias demasiado el campo. No sé si indagar en castellano normal tiene tanta potencia como lo de descubrir y resolver, ¿no? Tamara pone profundizar en el conocimiento de la materia, ahí ya nos acercamos al escolar y está bueno. Melina caracteriza esto como una habilidad, bueno, Ingrid hablaba del ejemplo anterior. Miriam nos apunta que esto está en la esencia del centro de aprendizaje, si nos creemos ISEC y nos creemos la indagación, seguro que sí. De nuevo se apunta a la curiosidad, a la búsqueda de información, el interés. Daniela pone ya en el campo escolar una metodología nueva para construir aprendizajes. Y otra Daniela distinta, búsqueda de fuentes confiables respecto a un tema específico. Acá aparece una preocupación que es claramente docente y bien interesante y bien central, que las fuentes con las cuales indagamos tienen que ser de confiabilidad, tienen que ser de calidad, tienen que ser certificadas, tienen que ser científicas, tienen que ser disciplinadas, rigurosas. Esto es súper central, porque vamos a ver después, que probablemente ustedes recuerden actividades de indagación o propuestas de indagación en las que mandamos a los chicos a buscar, a indagar, a averiguar, a traer información, con total libertad, y los chicos traen lo que pueden, lo que quieren, lo que les parece, y esto puede ser fatídico, ¿sí? Muy incongruente respecto a lo que pretendíamos que trajeran Profesor, a clase. una consulta. Sí, Lo por sucedido supuesto. con respecto a, por ejemplo, a lo que estamos pasando ahora con respecto a lo que pasó con la pandemia, ¿se puede considerar el indagar, por ejemplo, cuando buscaron una vacuna? Sí, eso se parece a lo que dije antes de una de las definiciones, que quizás Ah, ya. eh, indagar se usa de una manera más light en español, más amplia, más débil, que ese investigar fuertemente, ¿no? Entonces sí, hay Ujú. indagaciones en torno a la vacuna, pero quizás la investigación es algo más fuerte que la indagación. Es más estructurado, más metódico, ¿sí? Bueno, Ya. después José Luis apuntaba el ejemplo de la policía, que está bueno porque entonces nos lleva a las actividades que indagan, ¿no? Lo policíaco detectivesco indaga. Indagar sobre alimentos saludables en ser humano, esto tiene que ver con la intervención última que hiciste vos, sobre si indagar e investigar es lo mismo, ¿no? Investigar parece más formulado, más comunitario, más estructurado y más metodológico que indagar, que es como una primera aproximación más amplia al tema. Indagar sobre la ruralidad de los estudiantes, eso está bueno porque quiere decir que algo nos causa curiosidad y queremos saberlo prima facie, entonces tendemos redes, ¿no? Miramos así rápidamente, de manera sinóptica, a ver cómo se constituye el, el perfil de matrícula de este año de mis estudiantes, ¿no? De dónde vienen, cuáles son sus intereses, su perfil familiar, su, no sé, ubicación socioeconómica, su background, lo que fuere. Bueno, y Miriam termina poniendo indagar para explicar fenómenos naturales, que sería ya centrándose en la escuela, y esto lo voy a rescatar después, parece interesante. Bueno, he recorrido entonces todas las definiciones. Por lo que más o menos conté, es buena parte de la gente que está participando, la que puso en el chat su aporte, que agradezco. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de resumir. A ver si logro. Antes de pasar a esta diapo y comentar un poquito lo que aparece acá, volvamos a esto de qué quiere decir indagar, ¿no? Cuando uno va al diccionario, va a haber una definición que tiene que ver con esto de averiguar en profundidad, pero también va a haber una etimología, ¿no? Y indagar viene de dago. Dago es un lazo, una soga, una trampa, que se pone a los animales salvajes, ¿sí? Para cazarlos. O sea que indagar viene del campo de la cacería. Es un verbo español que no existe en general en los demás idiomas latinos. Es propio de España o la península ibérica. Tiene que ver con la caza de jabalíes. Para que se lo imagine, más o menos de dibujito animado,
son estos lazos en el suelo que cuando pisa el jabalí queda atrapado, ¿sí? Le ata las piernas y lo sube al árbol, ¿no? Hay como una rama bajada y tensa que sostiene el lazo a modo de trampa, y cuando el animal pisa queda atado por las patas y subido, la rama se vuelve a subir y lo deja colgado. Entonces, indagar etimológicamente es algo así como hacer voces y dar palos para que un jabalí salvaje pise el lazo y quede atrapado. ¿Sí? Termina que tiene que ver eso con ciencias naturales. Y en principio poco y nada, pero esa es la gracia del lenguaje. El lenguaje natural tiene una cantidad de palabras finita, a pesar que el español es uno de los idiomas con más palabras, ¿sí? La cantidad de palabras que tenemos es finita, ¿sí? Limitada. Entonces, para decir todo lo posible, que es infinito, con un conjunto finito de palabras, lo que hacemos es analogías o metáforas. Vamos trasladando horizontalmente el sentido de una palabra, ¿sí? A otros campos. Voy a explicar esto primero con ejemplo fuera de la indagación. ¿Algunos se acuerdan de qué quiere decir alumno? ¿Han discutido eso cuando se formaron como profes? ¿Se acuerdan de la etimología de alumno? Sin luz. Bien, Lilian pone sin luz. No es correcto, pero es una cosa que se discute bastante de profesorado. Sí. ¿Alguien más se acuerda algo de que se había dicho sobre qué es alumno? No, para nada. Bien. Bueno, alumno no tiene que ver con luz, porque sería mal formulada la etimología, porque a es un prefijo griego y lumnos sería latino, entonces sería una palabra extraña que fuera mezcla de griego con latín. Alumnus viene de alere, el verbo alere, que es alimentar. Entonces, alimentar es, en sentido estricto, dar alimentos, ¿sí? Pero después también tiene que ver con nutrir, que es lo que hacen las nodrizas, las señoras que van el pecho a niños, ¿sí? En edad de pecho, no necesariamente las mamás, pueden ser señoras que ayudaban o señoras contratadas. Y nutrir también quiere decir hacer crecer, y hacer crecer quiere decir criar, y criar quiere decir educar, y educar quiere decir enseñar, y entonces ahí voy deslizando. En un eje horizontal voy llevando de lo que es estrictamente alimentar, en el sentido estricto, físico de alimentar, dar el alimento, ¿sí? Hasta educar o enseñar. Entonces, alumnus es la persona a la que se le ha de enseñar, pero en realidad es la persona a la que se le ha de educar, que en realidad es la persona a la que se ha de nutrir, de criar, y en realidad es la persona a la que se ha de alimentar. O sea que debajo de alumnus, escolar que es enseñado, está la idea de un joven o un niño heterónomo, dependiente, que necesita ser alimentado. ¿Sí? O sea que la imagen metafórica que hay debajo de alumno es la de la mamá o el papá o el tutor o el responsable que lleva una cuchara a la boca del niño o de la niña, ¿sí? Que alimenta. Entonces tenemos esta idea de asimetría entre quien da de comer y quien recibe la comida, esta heteronomía o dependencia del niño, del adolescente, del joven respecto de quien lo educa o lo enseña. De hecho, este verbo alere, el participio pasado es altus, o sea que alta es la persona que ha sido alimentada, por eso alta, en sentido de robusta o de bien constituida, y por eso alto en general tiene que ver con eso, ¿sí? Con crecido, hacer crecer. Entonces, ¿para qué venía este ejemplo? Este ejemplo es un ejemplo de educación, no de ISEC ni de indagación, pero sí de educación, para ver cómo funciona esto de la metáfora. Como al final, la persona que ha de ser educada venía de la persona que había de ser alimentada, ¿no? A través de una serie de pasajes sucesivos, cada vez más metafóricos y abstractos. El primer verbo, alimentar, es súper concreto, pero yo lo voy metaforizando. Fíjense que en castellano lo hacemos también. Alimentar esperanzas de que la pandemia pase pronto. Nos alimentamos con una cuchara y papilla las esperanzas, ¿no? Estamos diciendo hacer crecer, ¿sí? O dar alas a las esperanzas. Bueno, entonces así Ahora, funciona con indagar. Sí, decime. lo que estaba pensando, cómo ha ido cambiando esto de los conceptos, porque parte del concepto de una persona que alimenta al otro, que en este caso sería el que va a aprender, y ahora estamos al revés, o sea, nosotros tenemos que darle las herramientas para que él crezca solo, pero orientarlo nosotros, no nosotros darle de comer. Sí, pero fíjate que cuando vos pasas a criar, ¿sí? Ya tenés algo de autonomía de él o de ella. Criar es como también generar las condiciones para el correcto crecimiento, para el desarrollo psicofísico, etcétera, ¿no? Entonces, conforme te vas alejando, vas dejando esta
este peso tan grande de la heteronomía, de la dependencia, hacia algo un poquito más independiente o más autónomo. ¿Sí? Ajá. Así que está bien tu intervención, pero conforme te vas alejando vas ganando en independencia del chico o de la chica. De hecho, algunos profes, algunos teóricos, algunos investigadores dicen que dejemos de llamar alumnos y llamemos más estudiantes, ¿no? Estudiante es un participio activo, entonces hay la idea de que el estudiante estudia, no es que nosotros le hacemos todo, sino que es él quien toma o ella quien toma la iniciativa y estudia. ¿Sí? Bueno, entonces miremos eso con indagar. Indagar sale del campo de la cacería, que es importante porque es un campo metafórico importante para la ciencia, el científico como cazador de verdades. ¿Se acuerdan del libro Cazadores de Microbios? Era un libro antiguo del siglo pasado sobre la microbiología, sobre los grandes personajes de la microbiología. ¿Sí? Hacia estas dos cuestiones que aparecen acá en la diapo, pesquisar e inquirir. Pesquisar como buscar, revelar, hurgar, revisar cajones, etc. E inquirir como preguntar, preguntonear, explorar, averiguar, etc. Entonces, estos dos verbos se combinarían en el averiguar, que también es un verbo muy bonito del castellano, que combina algo del pesquisar, de revolver los cajones y de vuelta las cajas para buscar, y del inquirir, ¿sí? Del preguntonear, insistir, explorar, desvelar, revelar, sacar a la luz. Interesantemente, pesquisar e inquirir son el verbo querer, acá se lo ve un poquito mejor, aquí cuesta más verlo, el verbo querer con un prefijo, perquisar completamente, inquisar o inquirir, inquerer, que es en profundidad, ¿sí? Entonces acá hay la idea de que quiero completamente y acá hay la idea de que quiero en profundidad, metiéndome adentro. Entonces, esta idea de querer es importante por lo que ustedes manifestaban en el chat, de la voluntad del estudiante de entender su mundo, la necesidad de la motivación, la necesidad de la curiosidad, de la creatividad, del volcarse a ver el mundo. Entonces, un punto central para la discusión de hoy es el hecho de que lo que nosotros creemos que es una indagación, deberían creerlo también los estudiantes. Si nosotros formulamos indagaciones o preguntas de indagación que dejan frío a todo el mundo, no le importan a nadie, entonces no son preguntas de indagación. Las preguntas de indagación deben hacer que el estudiante quiera, ¿sí? Como pone acá. Esto es central, no es trabajo filosófico ni etimológico, es central para lo que estamos discutiendo acá. No hay indagación sin que alguien quiera desvelar, descular, averiguar, explorar el mundo, destaparlo y mirarlo por dentro. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, ¿y qué pasa con esto de dónde se indaga y quiénes indagan? Ustedes hablaron un poquito de anomalías, problemas, incongruencias, huecos en el conocimiento, algo que no se sabe, algo que nos intriga, algo que nos invita a solucionar. Voy a hablar entonces de manera amplia de resolución de enigmas y ustedes pusieron el ámbito detectivesco o policial, ¿no? Si hubiéramos dado más tiempo, habrían aparecido otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito médico, ¿sí? El ámbito lógico, trabajo con formas y valideces, y otros dos que me interesan bastante, el ámbito forense y el ámbito arqueológico. Entonces tenemos otras actividades y otras profesiones humanas donde el verbo indagar se puede usar correctamente, que se parecen a lo que queremos llevar al aula como indagación. Algo de detectivesco y averiguador, resolvedor de problemas, desenmascarador de misterios, algo de forense, de la cadena esta de hechos, del ir para atrás en el pasado, de desvelar, y algo de arqueológico, de desenterrar, de traer a la luz, de suponer, de reconstruir, de reimaginar. Si ustedes vieron algunos museos de arqueología más nuevos, ¿sí? Renovados, estilo siglo XXI, se usan muchos mecanismos más actuales, tecnológicos, como la realidad virtual, la realidad aumentada, o dioramas mismos, de proyecciones 3D, cosas de ese estilo, que reconstruyen el pasado, ¿no? Entonces uno tiene un conjunto de ruinas, de vestigios, de huellas, muy incompletos, muy maltratados por el tiempo, y después con estas tecnologías logra hacernos ver cómo era eso en su momento. Yo siempre me pongo un ejemplo muy simpático. En el Museo de Historia de la Ciudad, en Barcelona, en España, hay un ascensor que te lleva hasta las ruinas de la ciudad Barquino, ¿no? La ciudad romana de Barquino. Y el ascensor, cuando uno se sube, ¿sí? Pone 2021. Cuando uno le da el botón
para bajar al subsuelo, en lugar de ir bajando por pisos, va bajando por años, ¿sí? Entonces baja rápidamente de 2021 a 134 a.C. o 57 a.C., ¿no? Entonces, esta idea de bucear en el pasado, de ir para atrás en la flecha del tiempo también es importante. Esto de la lupa gruesa, el interrogatorio, ¿sí? La indagación detectivesca, esto de el contexto, la vuelta atrás, la reconstrucción de la cadena, el whodunit, sí que dicen los ingleses, la novela policíaca, y esto del desenterrar, reconstruir, traer a la vida una vez más, son importantísimos para la noción de indagación que quiero compartir con ustedes. Bueno, entonces ahora de nuevo vamos al mismo trabajo. ¿Qué les parece que sería lo específico de la indagación en la escuela, en la enseñanza de las ciencias? ¿Qué especificaciones vamos a introducir? Algunos de ustedes ya lo hicieron en el trabajo anterior, ¿sí? Entonces, ahora les pido a algunos de ustedes que quieran en el chat comentar, ¿sí? ¿Cómo especificarían o proyectarían o aterrizarían la definición que dieron antes al campo de la indagación científica escolar, tipo ISEC? Y aquí ayudaría, la pista que les doy, comparar con el método científico tradicional en el que nos hemos formado nosotros, ¿no? Entonces, bueno, les doy unos minutos también para pensárselo y si quieren poner en el chat. O si alguien quiere intervenir activando cámara y micrófono, también lo puede hacer. Se entiende la consigna, ¿no? Ella intentar fabricar una especie de definición consensuada de indagación científica escolar, de actividad de indagación en las aulas de ciencias, mostrando cuáles serían similitudes y diferencias con lo anterior, si hay que especificarlo o ajustarlo, o si sirve más o menos lo que pusimos antes con el objeto directo en la escuela, para la escuela, sí. Menos mal que los profes de lengua no me vieron porque dije una barbaridad, pero bueno, se entendió qué quise decir. En el turno anterior, contestaciones, se pueden rescatar algunas. Miriam me había puesto, ¿se acuerdan? Indagar para explicar fenómenos. ¿Sí? O sea, vinculó indagación científica escolar a la explicación como habilidad cognitivo-lingüística. Esto es súper interesante e importante. Claudia había puesto indagar sobre alimentos no saludables, que eso puede ser en la vida real, pero también lo podemos llevar a la escuela, como un proyecto de indagación escolar, que los chicos y chicas vayan al mundo y vuelvan con ideas sobre lo saludable o no saludable de los alimentos. Daniel había puesto a buscar fuentes confiables, que eso también puede ser indagación escolar, porque hacemos hacer un pequeño trabajo de investigación o de indagación y los chicos y chicas van a buscar en la biblioteca, en la web, en testimonios de expertos, saber confiable para trabajar en clase. Daniel había puesto metodología que se aplica para construir aprendizaje, o sea, algo que nos lleva más certeramente a aprendizajes bien construidos, aprendizajes significativos, aprendizajes bien engarzados. Miriam me había dicho que esto es la esencia misma del aprendizaje, ¿no? Eso lo podemos desarrollar ahora. Profundizar en conocimiento de la materia. Bueno, José Luis pone, diría que es una actividad intencionada, el intencionada es bien importante, bien interesante, que busca que las estudiantes, los estudiantes desarrollen una actitud crítica ante los fenómenos naturales o hechos sociales. Yo comparto esta idea, José Luis, pero me parece que falta el medio con el cual llegas a actitud crítica, porque indagás qué, en términos de lo que estás mirando. El producto final va a ser una actitud crítica frente a eso, pero ¿cómo indagás? Indagar en el ámbito escolar, dice Luis Miguel, es buscar respuestas a fenómenos de interés de estudiantes, totalmente de acuerdo. Esto lo habíamos medio dicho ya. Y Mateo pone, en la indagación escolar deben observarse, hacerse preguntas, formular hipótesis, definir variables, análisis. Perfecto. Ya Mateo fija la discusión en torno al método, y ahí podríamos preguntarnos sobre la diferencia con el método tradicional, ¿no? Mateo o alguien más que se atreva a tomar el micrófono y contar. Daniel la pone metodología menos estructurada que el método científico, estoy de acuerdo, utilizan ciencias de ciencias, donde por medio de una pregunta se construye aprendizaje. Súper. Tomando estas dos intervenciones, ¿alguien quiere comentar? Sí, digan.
La verdad es que perdón, son súper coherentes. O sea, me refiero, y van de la mano. Ah, no sé, es que se escucha raro, ¿no? No, pero creo que se escucha mal porque dos personas abrimos el micrófono al mismo tiempo y ahí se reverbera. Pero si todos cerramos y vos hablás, no va a haber problema. La propuesta sería si alguien quiere aportar algo en torno al método, ¿no? A diferencias con el método. Daniela pone menos estructurado. Y Mateo pone pasos parecidos a los del método, pero quizás más simpáticos o más modernos o más motivadores. ¿Alguien más querría aportar en esa línea? ¿Por escrito en el chat o hablando en el micrófono? Bueno, lo que sucede acá no es único de este taller y de este grupo. Suele suceder cuando pregunto estas cosas. Me parece que cuando nos situamos en lo escolar, activamos una serie de saberes pedagógico-didácticos que son académicos, ¿sí? Entonces nos da miedo decir algo porque parece como que vamos a definir mal o vamos a traer mal el saber. Ahí, bueno, ahí se pusieron dos ideas nuevas que me parecen muy válidas. Más amigable con los estudiantes y atraer e involucrar. ¿Sí? Bueno, entonces justamente la propuesta era esa. Para sacarnos el miedo de decir una barbaridad académica, medio relacionarlo con la actividad anterior. Si habíamos puesto mucho énfasis en el compromiso del estudiantado, en la curiosidad y creatividad de la inteligencia humana, en la necesidad acuciante de resolver huecos, problemas o incongruencias, usemos eso acá, ¿no? Entonces acá ya hablamos del involucramiento de estudiantes. Antes de pasar a la intervención de Ingrid, que es bien interesante, si alguien más quiere comentar de esto que acabo de decir. Ingrid nos plantea algo bien interesante. Bueno, sumemos a lo que pone Ingrid. Ella pone, pero el método científico también permite indagar. Sí, decime. Yo, bueno, tengo una idea, pero no sé si será correcta, porque yo creo que el conocimiento científico y la comprensión guían hacia la investigación científica. Sí, pero a su vez la investigación genera conocimiento y comprensión. Es un círculo virtuoso, justamente. No se puede indagar aquello que no se conoce prima facie. No es indagable algo que yo no entiendo para nada, no puedo escular. Lo entiendo en términos de conocimiento anterior, pero genera un nuevo conocimiento. Ese es el círculo virtuoso, ¿sí? Es como una rueda que va... ¿Se acuerdan eso de la generación de estas curvas que se pone un punto fijo en una rueda y se la hace rodar y se va viendo cómo se genera una curva? Esto es de física, ¿no? De los que son, o las que son de física. Bueno, es algo así, ¿no? Como tengo un puntito en un círculo que va rotando sobre sí mismo y me va generando una curva. Entonces, el conocimiento me genera preguntas que generan conocimiento, ¿sí? La indagación me genera conocimiento que genera preguntas que generan conocimiento y así. Y se activa la maquinaria. Ahora volvemos a eso. Entonces, en términos de lo anterior, del brainstorming anterior, el que dio tantas respuestas, Ingrid nos plantea, el método científico también permite indagar. Listo, correcto, acuerdo. Ahora, entonces, ¿cuáles serían diferencias? ¿Por qué movernos del método científico y abandonarlo y pasar a la indagación que parece más promisoria? ¿Qué puntos parecerían como cruciales diferencias entre uno y otro? Yo cuento que es como tiene un lenguaje más fácil nomás, pero pero en el fondo es lo mismo. ¿Están todos de acuerdo, todas de acuerdo con que Más es exactamente atendible. lo mismo? Más asequible, más fácil y más amigable. Con eso estoy de acuerdo y es correcto. A mí me parece bien. Ahora, sacando esto que vos marcás, ¿es la única diferencia para vos? ¿Sí es lo mismo, pero más asequible o más amigable? ¿O habría otras diferencias? O para vos o para el resto, ¿no? Quien quiera comentar.
Bueno, sí, se le agrega en el fondo de que la indagación, el círculo, en el fondo de un ciclo, en la indagación científica y que al final los niños tienen que hacer una reflexión y tienen que hacer nuevas preguntas. Entonces de ahí se vuelve como a este círculo Bueno, indagatorio. eso está bueno y me gusta. Implica que estás muy comprometida con la indagación y te la creíste y estás usándola. No, no estoy completamente de acuerdo, porque me parece que hay algunas revisitas o reestructuraciones del método tradicional que también son circulares o cíclicas. Porque uno pone un método y el método y el método y el método, estas ideas de las ¿no? De explorar, eh, explicar, experimentar, estos métodos de las o de las C, ¿sí? Que van usando la misma letra para distintos pasos que aparecen en una especie de ciclo, de circulito, tenían mucho que ver con el método científico tradicional. Entonces, si bien yo acuerdo parcialmente que lo cíclico es una cosa nueva, solo aparece a partir de los años 80, 90, no en el método científico tradicional de los años 50, quizás se puede trasladar al método y entonces se invalidaría tu diferencia, o se matizaría o se diluiría un poco tu diferencia. Puede ser que Ahora, la sí, indagación decime. científica es parte de la investigación. Sí, pero entonces el método también, entonces, ¿cómo marcaríamos diferencias sustantivas? Yo les voy a dar una ayuda, sobre todo los que somos más viejos, ¿no? Acá hay muchas diferencias de edad entre los profes y las participantes. Imagínense una práctica con método científico que nosotros hubiéramos transitado en nuestra escuela media o en nuestra formación docente. Alguien que traiga alguna de esas prácticas. Es Lilian súper pone la significativa. estructurada. Es como Sí, en la media era súper estructurado y era, todos hacíamos el mismo experimento, por lo tanto se replicaba para ver si era verdadero o falso. En cambio, súper. la indagación es más amplio porque nosotros planteamos las preguntas y las preguntas, si bien encontramos una respuesta, la respuesta nos va a arrojar a otro tipo de preguntas. Yo lo veo como Bien, más por ese aspecto. súper. Y ahora miren lo que puso Luigi. ¿Quién más atravesó experimentos tan nefastos como el del poroto? ¿Alguien quiere contar algún otro experimento, método científico de media o de formación docente que recuerde, tan nefasto como el del poroto? ¿Han hecho el de extracción de clorofila de hojas verdes? Sí, La eso lo caída he hecho. libre con regla y con cronómetro. La titulación de amilasa salival. Sí, todo eso. El tapar una hojita verde con cartón y ver que se amarillentea cuando no recibe la luz solar. Y otros estrenos mundiales de ese estilo, ¿no? Bueno, creo que ahí hay un No punto alcancé más. en el colegio a ver todo eso. Creo que No me soy importa, muy pero seguro vas a encontrar alguno tan nefasto como los que acabo de nombrar. Bueno, Creo que ahora fome. se le ha dado mucho más Pero, importancia a lo profesor, Sí, dime, Lilia. yo encuentro que no eran tan nefastos para, digamos, el tiempo que nosotros nos formamos, porque fueron significativos y los vamos a Depende. recordar siempre. Así es Depende. que a lo No, no mejor para no todo el era mundo la, fueron significativos, no fueron para todo el mundo al menos significativos. para mí lo fueron, pero yo Bueno, encuentro que eso es bueno. igual, Eso de es bueno. todas formas, dejan algo. Y yo creo que en cierta forma también ese es el objetivo, ¿no es cierto? Que a pesar de que pasa mucho tiempo, recordar qué se pretendía con ello, con esos experimentos. Y las veces que al menos yo trabajé en el colegio con esos experimentos nefastos, a mí me gustaban. Bien, es interesante lo que decís. Probablemente siempre haya gente a quien le gustan, porque nosotros, los que vamos a ser profesores de ciencias después, tenemos una particular simpatía o empatía con las ciencias naturales. Por tanto, Puede tenemos ser eso. lecturas previas e ideas, claro, seguramente. Probablemente si vos te juntás ahora con tus amigas de la escuela, en una de estas reuniones, ¿sí? De lunch de 60 años de egresadas, no es que vos tengas 60 años de egresada, por No, cierto, y compartan, ¿te acordás de la profesora de naturales, bla, bla, bla? no, seguramente no. No encuentres el mismo entusiasmo en tus No. amigas que el tuyo. Entonces, esto está bueno lo que intervenís, porque lo que estoy tratando de marcar es que la indagación es indagación para quien quiere indagar, para quien se entera que estamos indagando. El método a veces caía en una proforma, en una arquitectura, en una sintaxis. Quiere decir que sabíamos bien lo que teníamos que hacer, pero nos habíamos perdido un poco de para qué lo estamos haciendo. Entonces me parece que la indagación marca un salto adelante respecto al método porque empieza un par de pasos atrás.
El método empieza con la pregunta-problema, que fue formulado por el profesor, está en los libros, es un problema disciplinar, de interés disciplinario, pero no necesariamente un problema de los estudiantes o estudiantes. Y además de ser un problema que es originado en la disciplina y no en el estudiantado, tiene ya una especificación alta. Hay o no, ¿sí?, hidratos de carbono en esta muestra incógnita, ¿sí? Cae más rápido o más lento esta esferita en agua, ¿sí?, o en manjar blanco, ¿sí? ¿Se entiende? Y entonces se pierde la pregunta inicial, que es el paraguas, o el telón de fondo, o la generadora de esa segunda pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el método científico te pedía encontrar la cantidad de vitamina C en distintas frutas, ¿sí?, de casa. ¿Pero para qué nos estamos preguntando eso? Y probablemente por su contenido nutricional y también por la idea semimítica de que cuando las frutas se oxidan, quedan cortadas o abiertas, puestas en la ensalada de frutas en Macedonia, van perdiendo la vitamina C, ¿sí? Acción de la luz o de otros agentes, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos preguntas de ese estilo, contenido nutricional o degradación de la vitamina C, entonces sí tiene gracia contar cuánta vitamina C hay en una toronja o un pomelo, ¿se entiende? Pero el método científico a menudo empezaba con, dígame muchacha, cuántos gramos de vitamina C hay en una toronja. Eso es lo que lo hace nefasto, entre comillas, como yo quería decir con nefasto. No estoy en desacuerdo con lo que dice Lilian, que para muchos de nosotros todo eso fue significativo y lo recordamos. Pero empezaba con la obra empezada, ¿sí?, a medio capítulo. Y para muchos chicos y chicas era muy difícil enterarse de por qué eso era así y estábamos hablando de eso. Entonces, por ejemplo, todos estos que yo medio lapidé, de extraer la tintura verde de las hojitas o ponerle el cartón y dejar que se amarillen y qué sé yo, penden de una pregunta mucho más interesante. Una pregunta de indagación, y ahí nos estamos acercando al tema de hoy, que es ¿qué comen las plantas? ¿De qué se alimentan las plantas? ¿Sí? Carola, decime que tenías la mano levantada. ¿Qué querías? Sí, no, es que yo, ahora que hizo la pregunta anterior cuando uno estudió, yo recuerdo que la palabra indagación no estaba, lo único que nosotros era la experimentación nada más, pero indagación para Efectivamente, mí es como, yo no lo vi en la escuela, empecé en el colegio, y eso perfectamente. que colegio, Total, pero en esos años yo no se veía lo que era indagación. totalmente de acuerdo. Y interesantemente, quienes pueden decir esto son también jóvenes, ¿sí? Los profes más jóvenes de aquí también van a decir lo mismo. O sea que es relativamente independiente de la edad. Que indagación es algo muy reciente, muy reciente. Introduce esta idea. Es una idea que lo que tiene de novedoso es las metáforas que nos propone. No porque en sí sea un estreno mundial, o sea un antes y un después, o sea muy alejada del método científico. Insisto en esta idea inicial de las metáforas y analogías. Nos propone jugar a otras metáforas y analogías en clase. Indagar tiene que ver con averiguar, indagar tiene que ver con pesquisar, indagar tiene que ver con ser forense, indagar tiene que ver con desenterrar, indagar tiene que ver con explorar una caverna profunda y oscura con la linterna en el casco. ¿Sí? ¿Entiende esto? Entonces, nos abre a nuevos juegos metafóricos que son más productivos, más significativos, más para todos y todas, que aquellos que nosotros transitamos en nuestra escuela media, nuestra formación docente. ¿Sí? Miriam ponía, indagar es más amplio, ¿se puede usar en el método científico? Sí, efectivamente. Me parece que si vas a indagar usando el método científico, no vale mucho la pena porque es como volver a lo mismo de siempre que ya teníamos sabido, ¿no? Bueno, entonces, pongamos en términos de no método científico, ¿no? Indagación alejada del método científico. El primer paso de la indagación para ISEC y para todo el planeta es un problema a resolver o algo para averiguar. Esto no parece una cosa. Entonces, ¿dónde está la novedad? La novedad está en el segundo punto. Que el problema es amplio y sugerente, con ramificaciones, y entonces se marca en un contexto, que voy a tener que definir y elegir con mucho cuidado, que va a fijar las finalidades o propósitos de la actividad y los valores asociados a ella. Entonces, no es lo mismo preguntar, ¿sí?, el contenido de clorofila de una hojita verde que preguntar qué comen las plantas. La pregunta que comen las plantas fija el contexto de nutrición animal y vegetal, heterótrofos y autótrofos, ¿sí?
tinturas activas a la luz, fabricación de alimentos, hidrato de carbono, cadena de fotosíntesis y respiración, ciclo de Krebs y Calvin y tantos otros contenidos escolares. Pero ahora enmarcados mucho más ampliamente en una pregunta que es profundamente humana, que es histórica, y que probablemente no deje a nadie fuera. Todas y todos queremos saber qué diablos comen las plantas, ¿sí? Entonces, este primer paso es engañoso, y es acá donde quiero que piensen bastante después del mediodía, cuando ustedes se junten en el Ateneo a presentar sus innovaciones y discutan. Este es el punto delicado donde no podemos caer en una trampa, ¿sí? Sí, indagamos preguntando, y eso yo ya lo hacía, siempre preguntamos en clase, o planteamos un problema. Entonces, ¿cuál es la novedad acá de este problema? Ingrid, ¿vos habías levantado la mano para hablar? Sí, sí, lo que pasa es que yo no veo tan terrible el método científico, pero me refiero a nivel escolar, porque claro, si lo pensamos a nivel académico, claro, es mucho más rígido y todo lo demás, pero por ejemplo, cuando en ISEC nos enseñaba cuando abrimos la indagación científica, en el fondo, Sí. cuando tú planteas la pregunta de investigación a los estudiantes, eso para nosotros significa indagación guiada, que también, entonces no Sí. entiendo, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque tú dices que el método científico da la pregunta de investigación, pero la indagación guiada también se da la pregunta de investigación y los niños Sí, eso yo hacen, no dije que los fuera una estudiantes, diferencia. Sí, claro, sí, eso yo no dije que fuera una diferencia. En mi opinión, y no es opinión, tiene fundamentos teóricos, la pregunta la podemos dar perfectamente nosotros. Yo prefiero la indagación guiada que la indagación abierta. Desde luego, ya me conocen y Luigi lo sabe perfectamente. Las veces anteriores que he compartido con ustedes y he estado por allí, lo he dicho hasta el cansancio. No, no me parece una diferencia grande el dar la pregunta que marque la diferencia entre el método científico y la indagación. Lo que estoy diciendo es que el tipo de pregunta cambia. Aquí, la pregunta que estás dando cuando usas método científico es acotada, es especializada, empieza a mitad de camino, con varios capítulos anteriores. En la indagación, das una pregunta que tiene contexto, y el contexto te apunta a finalidades y valores, ¿sí? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que queríamos pensar inicialmente? No son preguntas tecnificadas, ¿sí? Pensá en la propia ciencia erudita, la propia ciencia científica. Cuando vos sos un doctorando, estás haciendo estudios superiores en ciencias y querés dedicarte a la investigación, te entregan una pregunta, igual que en el aula. La directora, el grupo, el tutor, te entrega una pregunta, vos la heredás, no inventaste nada nuevo. Y esa pregunta es hiperespecializada, porque se pretende que vos aportes humildemente un granito de arena al gran edificio de la ciencia. Entonces, si vos ves, no sé, los proyectos Fondesit de Ciencias Naturales, otorgados por Chile, y ves las becas asociadas, y ves lo que está haciendo la gente, es súper especializado. Eso hace que los chicos corran el riesgo, adultos, doctorandos, formados, también de perder el bosque, ¿sí? De no entender para qué lo estaban haciendo. Entonces, no es tanto que vos des o no des el problema, o que empiece con problema o no. Para mí eso no marca mucha diferencia. Ahí le doy la palabra a Luigi que quería intervenir. Aquí es la calidad de preguntas, que signifiquen, que comuniquen al estudiantado, ¿sí? Luigi. Sí, gracias Agustín y Ingrid. Una sola intervención aclaratoria. Lo que pasa es que nosotros como profesores del ISEC, y hablo quizá en nombre también de los colegas de Talca y de la UFRO, estamos trabajando con un enfoque de enseñanza novedoso también para el profesorado, como lo hemos visto, y entonces tenemos que partir de situaciones problemáticas en donde planteamos algunas preguntas para que ellos empiecen a pensar como alumnos, para que luego cuando profesores entiendan que digamos, el abordaje de la problemática parte de preguntas, pero no es que indagación parte de una pregunta, solamente que era uno de los componentes a desarrollar. Formulación de problemas, preguntas, variables, hipótesis, diseños experimentales. Esa es un poco la aclaración metodológica y no que hayamos Bien, bien. dicho que era la pregunta que nosotros le hacíamos a los profes. Sí, igual si lo dijéramos así estaría bien también, porque me parece que una indagación que comienza con preguntas siempre es muy fructífera. Disculpen que alguien había levantado la mano, pero no alcancé a ver quién era y ahora no veo esa mano. Si alguien quería hablar, me lo dice, por favor. Hubo una manito levantada y yo la desestimé y se me perdió. ¿Alguien quería intervenir? ¿O era una mano antigua, anterior? No, es que Bueno, yo saqué la manito porque la había dejado puesta, entonces la retiré. perfecto, no hay problema. Bueno, entonces ahora me dicen, volvamos a esto de la diferencia con el método, ¿no? Parece que lo del problema de la pregunta no sería una gran diferencia, pero sí la calidad de la pregunta, la amplitud, el contexto, etc. Ahora, dice conjunto articulado de modos creativos, sofisticados y regulados. No parece una gran diferencia, pero en el fondo hay algo que sí es diferente y que tenemos que atender.
Los métodos en el método, las metodologías en el método, los pasos en el método, o las estrategias en el método, están medio especificadas. Nos preceden, son anteriores a nosotros, son dictaminadas, son canónicas, ¿sí? Acá, en cambio, se permite más amplitud, porque lo que interesa es la regulación, ¿sí? La articulación entre medios y fines, la coherencia entre medios y fines. Ahora voy a dar un ejemplo. Lo que queremos hacer está claro. Averiguar por qué la boleta factura de la luz se fue de madre este bimestre y tengo que pagar mucho más que en el bimestre anterior. O lo que quiero averiguar es qué comen las plantas. Fijado ese horizonte, yo me muevo más ampliamente con los modos de averiguar. Y esos modos pueden ser muy diversos, experimentales o no. Después habla de soluciones inferenciales o hipotéticas, ¿no? Soluciones provisorias o perfectibles, soluciones reconstructivas, modelísticas, vamos a decir nosotros. Habla de la puesta a prueba de las soluciones, acá no parecería ser muy distinto al método científico. Tenemos que, en todo caso, fijar alguna idea sobre si son experimentales o no esas puestas a prueba. Habla de argumentación para convencer, y esto no estaba en el método científico, no lo busquen porque no lo van a encontrar, no está en ninguno de los 5 pasos. Habla de un trabajo que es en muchos aspectos colectivo, acá no parece una gran diferencia, pero en todo caso podemos fijarnos en qué aspectos de colectividad nos interesan en la indagación versus los que había en el método científico. Sí, sí lo sé, Luigi, vamos bien. Lo que sí te iba a pedir es si se podía prolongar 5 minutos por los 10 minutos que habíamos demorado en cambiar de aula y comenzar, ¿sí? De acuerdo. Bueno, y procesos de inscripción y socialización de actuado que tampoco parecen muy diferentes al método científico, salvo, acá voy a poner un matiz, probablemente aquí, en el método científico, estos procesos eran más bien individuales, porque era nuestra forma de evaluar. El informe de laboratorio, las conclusiones, ¿sí? Los chicos entregaban algo y nosotros lo evaluábamos. Y quizás mejor en la indagación, estos métodos o modos de inscripción y socialización son más colectivos, más co-constructivos. Armar una lámina o un póster para presentar en grupo, un pequeño videoclip con estas conclusiones, socializar lo hallado en plenario o para el resto de la escuela o para los apoderados, los papás y las mamás, etc., ¿no? Entonces, acá tenemos una lámina que en la apariencia de ingenua, digamos, de que no parece muy diferente al método, sí que me marca un par de cositas cruciales que nos alejan del método. Esto es importante porque una vez profe marcaba, yo nunca oía hablar de indagación en mi media y en mi formación docente, y de repente estaba mucho. ¿Será que es una moda? ¿Será que es un rótulo? ¿Será que es una forma nueva de decir lo viejo? Bueno, no tanto. Parece haber elementos muy novedosos en indagación, que no estaban en las metodologías usadas cuando nosotros fuimos educados, ¿sí? En secundaria y en formación docente, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Para todo esto, usar epistemología e historia de la ciencia en concurso con la didáctica nos va a ayudar, ¿no? Poner un poquito de epistemología. ¿Y en qué sentido ponemos epistemología? Sentido que en el currículo de ciencias nosotros pensamos algunas preguntas de este carácter de naturaleza de la ciencia, preguntas sobre qué es la ciencia y con qué se come. Y una de ellas es cómo hemos llegado a saber eso que sabemos. Y esa es la pregunta preferida de la indagación, la pregunta que le abre la puerta a la indagación. La pregunta que hace que la indagación sea novedosa respecto al método científico, ¿sí? ¿Cómo es que sabemos del ciclo de Krebs o del ciclo de Calvin? ¿Cómo es que sabemos de la fotosíntesis? ¿Cómo es que sabemos de la caída libre? ¿Cómo es que sabemos de la oxidación? No es la misma pregunta que ¿qué sabemos? Cuando yo expongo las leyes o principios o modelos o teorías, ¿sí? Sabemos esto, lo otro, más allá, el electrón mueve de acá a allá, la valencia esta se combina con esta otra, el enlace este se arma o se establece así, el cuerpo se acelera o se desacelera así. Eso es ¿qué sabemos? ¿Cómo lo hemos llegado a saber? ¿Cómo es que sabemos? O sea, los modos en que hemos preguntado y respondido a lo largo de la historia actualmente para saber eso que sabemos, ¿sí? Entonces, ahora miremos en la propia ciencia erudita, para sacar algún par de conclusiones para la ciencia escolar. Entonces yo pongo la brillante simpleza de la indagación científica. A menudo nosotros profes, cuando introducimos indagación en el aula, para nuestros estudiantes de media, vamos a poner ahora, pero pueden ser primaria u otros niveles, ¿sí? Decimos, bueno, en realidad es como un modo simplificado de introducir lo que se hace en la ciencia erudita. La ciencia erudita es mucho más compleja, la ciencia científica es sumamente elaborada y abstracta, y acá estamos haciendo algo mucho más sencillo. Bueno, yo lo propongo al revés.
contar que en realidad la ciencia escolar es una construcción bastante compleja y abstrusa, porque es una construcción didáctica, y en realidad los científicos hacen cosas mucho más sencillas. ¿Sí? Entonces miren esto, el famoso experimento de Gorter y Grendel del modelo bicapa lipídica para la membrana celular. ¿Cómo sabían que la célula estaba envuelta de una capa lipídica, una capa grasa? Y bueno, por una analogía con las pompas de jabón. Porque muchas actitudes de la célula, muchas cosas que hace la célula cuando la intervenimos, se parecen a la pompa de jabón. Cómo puede crecer y decrecer según el medio tónico en que pongamos, cómo puede evaginar otras cosas, ¿sí? Expulsar otras cosas que tengan estructura celular, cómo puede dejar pasar algunas cosas y otras no, cómo puede reorganizarse cuando la rompemos o la molestamos. Bueno, entonces eso llevó a la idea de que esto es como una pompa de jabón. Entonces, ¿qué dicen estos seres? Bueno, ¿cómo es el jabón, digamos, que envuelve a la célula? ¿Cómo es esta estructura lipídica? Y el experimento que piensan es de extrema sencillez. Digo, si esto es graso, yo lo puedo expandir sobre agua, así como el petróleo en agua, el aceite en agua. ¿Sí? Puedo hacer una capa muy fina de grasa sobre agua. Eso es lo que hicieron. Turmizaron células, en principio eritrocitos, glóbulos rojos, que tienen una estructura celular muy sencillita, están vacíos, no son células en sentido estricto, son remanentes celulares, ¿sí? Es pura membrana y poco contenido. Entonces yo la turmizo, la centrifugo, la rompo, y lo que me queda casi todo es membrana, y lo expando sobre agua, con estos resortitos que ven acá. Y entonces tengo una capita de aceite sobre agua, que es de membrana celular sobre agua. Miren la extrema sencillez. Y veo con el microscopio el tamaño del eritrocito. Y entonces digo, si el volumen es tal, la superficie es tal. Entonces lo que tengo que tener acá es esa superficie. Bueno, ¿qué les pasó a estos dos buenos señores? La superficie que obtuvieron es el doble que la que habían calculado. Quiere decir que hay el doble de jabón, el doble de grasa. Entonces, fácil es pasar a una estructura de sándwich de bicapa. La única forma que tengo de explicar esto, anómalo, extraño, es que haya doble capa de grasa por fuera. Doble capa lipídica. Miren la extrema sencillez. Un dispositivo experimental casi de laboratorio escolar, bandeja con agua, resortes, bla, 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 una batidora o una turmizadora para las células, y la potente idea teórica. Después, por supuesto, aparecen las sofisticaciones, o el modelo de sándwich, donde aparecen proteínas y otras estructuras, y nuevos experimentos más sofisticados que muestran ratios, raciones entre jabón, digamos, y superficie de 2 a 1, 1 a 1, 1 a 3.1, etc. ¿no? Entonces, bueno, distintas ratios que tienen que ver con qué tan interpolada está esa membrana por otros elementos. Bueno, entonces, ¿a qué venía esta diapo? A el mensaje subliminal de que la ciencia escolar puede ser tan sencilla y bella, brillante en su simplicidad como la ciencia erudita. No estamos hablando de enormes dispositivos y aparatos carísimos, fastuosos en Estados Unidos, a los que nunca accederemos y nunca iremos para averiguar cosas sencillas. Estamos hablando de ideas sencillas para averiguar cosas sencillas. Métodos sencillos para averiguar cosas sencillas. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué estrategias presentamos a estudiantes y cómo acompañamos, ¿no? Me gustaría apartarme de lo experimental y mostrar que hay muchas formas de indagar, y pensemos en este ejemplo. ¿Cómo paso de esto, que ya es una reconstrucción estilizada, fuertemente reconstruida, a esto otro, que es un animatronic del dinosaurio en un museo o en una película? Para pasar de esto a esto otro, me tengo que hacer preguntas de indagación. Del estilo de, ¿cómo se sostiene este bicho sobre las patas de atrás? ¿O qué andaría comiendo habida cuenta que tiene estos dientes? O cuando lo anime acá, ¿de qué color y textura le voy a poner la piel? Si no tengo ningún resto de piel acá. ¿Sí? Todas esas son preguntas de indagación. Y no necesariamente experimentales. Entonces, ¿cuáles son las no experimentales? Y las que me remiten, por ejemplo, a analogías con bichos actuales. ¿Sí? Esto parece ser un bicho exotermo, ¿sí? Que adecua la temperatura de la sangre a la temperatura exterior. Entonces se parecerá un poco vagamente a los bichos exotermos actuales, como los reptiles. Esto parece un bicho carnívoro. Entonces se parecerá vagamente a los bichos carnívoros actuales, ¿sí? Cómo se ubican las mandíbulas, la musculatura que tenían, etc.
Entonces uso, por ejemplo, filogénesis, estudios genéticos históricos, uso estudios evolutivos, uso estudios biomecánicos, uso estudios fisiológicos, hago analogías, pienso en el pasado remoto y el ambiente de este bicho, cómo era la atmósfera, cómo era el agua, el aire, el suelo, qué otros bichos había, qué plantas, qué hongos, qué algas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el pasaje de acá a acá, ayudado con preguntas de indagación potentes, cómo es que se sostiene semejante bicharraco sobre dos patas, no necesariamente implica la realización de un experimento. ¿Se entiende, profes? Sí, profesor. Es Bueno, decir, y no, ahora miren, no sí, es experimental. no necesariamente experimental. Hay muchas otras formas de indagar. Indagar con bibliografía, indagar con analogías, indagar con un estudio evolutivo, genético, así que lleve a través del tiempo, indagar con expertos, indagar con simulaciones computacionales, indagar con fuentes documentales. Y el otro punto es este de aplicar modelos teóricos en esas inferencias hipotéticas. O sea, indagar pide a gritos modelizar. Ahora, fíjense, los ejemplos de modelos disponibles para un chico o una chica de media o del nivel en el que estén trabajando, elaborando, ¿no? Modelo de coche, modelo de pasarela, modelo económico, estudiante modelo, modelo computacional, modelo empírico, modelo próximo. Un montón de formas de decir modelo en el lenguaje natural, en la vida real, ¿sí? Muy diversas. Entonces, ¿qué vamos a entender por modelo? Y vamos a entender por modelo lo común a todas estas cosas. ¿Por qué usamos modelo en castellano en todas estas colocaciones, ¿sí? Tan diferentes? Y parece que lo unifica es esto de acá. Es una representación teórica estilizada, abstraída, para guiar nuestra intervención sobre esto. Entonces yo me represento el bicho en tanto que carnívoro, me represento el bicho en tanto que exotermo, me represento el bicho en tanto que reptil, me represento el bicho en tanto que lagarto feucho y terrorífico, ¿sí? Me lo represento con lenguajes. Las leyes propias de nuestras teorías, nuestras disciplinas, pero también lenguaje matemático, grafos, analogías, imágenes, maquetas, simulaciones y un montón más. Todos los lenguajes que yo tenga usables, ¿sí? Y lo vinculo al mundo real. Yo tengo un modelo de algo, modelo de dinosaurio, modelo de fotosíntesis, modelo de vacuna contra la COVID, similar a ese fenómeno del mundo y enunciado de maneras diversas. Entonces, para terminar, les quería mostrar un ejemplo. Vamos a modelizar el Brocken-Spest, ¿sí? El espectro del Brocken, que es un personaje o un evento, ¿sí? Legendario. En Alemania, en Brocken, Brocken es la montaña donde se reúnen las brujas para la Noche de Brujas de Santa Walburga, ¿sí? Se reporta desde siempre la presencia de un espectro gigantesco y monstruoso. Fíjese que los alemanes son muy adeptos a las salidas de campo, ¿sí? Son prácticamente los inventores del trekking, de las salidas y paseos. Aquí se ve dos alemanes con sus bastones de caminar, caminando una tarde de otoño en el Brocken, ¿sí? Y ven la figura del espectro de Brocken, que aterrorizaba a los paseantes o viandantes, ¿sí? Ahora les muestro un espectro de Brocken fabricado por la revista Life, ¿sí? La revista de interés general estadounidense Life. Bueno, este probablemente te dé miedo porque está dibujado en el contexto romántico de inicio del siglo XIX, los dos pobres hombres atacados por esta criatura monstruosa. Cualquier parecido con Scooby-Doo no es pura coincidencia. Este ya deja de dar miedo, ¿no? Este nos parece mucho más asequible o agarrable o cogible con las ciencias naturales, ¿no? Entonces vamos a establecer una interacción virtuosa entre este que nos da miedo de Scooby-Doo y este, ¿sí? Que ya no da tanto miedo y que parece que la física lo puede abordar rápidamente. Insisto con Scooby-Doo porque no está de más usar Scooby-Doo en clase de media para estas cosas. Lo que parece terrorífico al inicio del capítulo, después una máscara de doble al final, cuando Fred se la quita y muestra que era el señor no sé cuántos, era el señor no sé qué, ¿sí? Este proceso de naturalizar, de dar explicación, de desvelar, de levantar la tapa,
de desenmascarar es el proceso que vamos a seguir al indagar. ¿Qué diablos es este espectro? ¿Por qué no nos debería dar miedo? ¿No? Entonces, la pista acá la tengo. En el clima maluco, fome, espantoso de Alemania, no ha sido bendita la tierra alemana por un clima fantabuloso, y en los anillos de Ulloa, aquí alrededor. Entonces, clima maluco y anillos de Ulloa me dan la solución. Esto debe de ser un problema de luz y neblina, ¿sí? Humedad alta, bancos de neblina bajos y luz, porque aparecen los arcoíris, los anillos de Ulloa, ¿sí? Entonces, si es un problema de interacción entre luz y neblina, no debe ser aplicativo del Brocken. Los alemanes de Brocken no se pueden enorgullecer de que tienen un único espectro de Brocken. De hecho, el de Life está generado en Estados Unidos, ¿sí? En la pradera de Estados Unidos. Así que hay espectro de Brocken donde ustedes quieran, en Chile también. Si es un problema de luz, la cortina sobre la cual voy a proyectar está lejos, es el banco de neblina en el valle de enfrente. Entonces, si está lejos, la criatura va a ser inesperadamente grande, pero va a ser finalmente el reflejo del pobre viandante, ¿sí? Del pobre paseador. Como la cortina sobre la que yo estoy proyectando, la tela sobre la que estoy proyectando, se mueve rápidamente porque es agua, ¿sí? Es agua suspendida, entonces el bicho también se puede mover rápidamente, cambiar de tamaño, de forma, de manera brusca, ¿sí? Los anillos de Ulloa me van a dar indicación de que esto es un fenómeno lumínico. Una vez que lo capture, es más caro, no me da miedo a nadie, y yo lo puedo simular o fabricar, ¿sí? Ahí nos avisan que estamos ya casi terminando. Entonces, bueno, este es un proceso de indagación que yo les quería mostrar. Como de algo desconocido, legendario, romántico, interesante y casi scooby-doobesco, llego a un problema de física común y corriente. Proyectar sombras magnificadas sobre un telón blanco, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y en el minuto que me queda, les muestro la generación del espectro de Brocken en la ciudad de Bariloche, San Carlos de Bariloche, en Argentina. Usemos un minuto más para alguna pregunta o comentario que quieran hacer, estimadas y estimados colegas. No, yo quiero solamente agradecer porque si ya tenía una idea elaborada sobre lo que, con respecto a los cursos anteriores, sobre lo que es indagación, porque, bueno, para mí esto es nuevo, porque yo soy solamente de enseñanza básica, niños pequeñitos. Ajá, Entonces, bien. soy profesora general, no soy dedicada a las ciencias naturales. Entonces, he aprendido bastante y ahora con este me ha quedado bastante claro lo que es indagación. Y agradezco este taller porque me sirvió bastante. Así que muchas gracias. Gracias, Carola. Mientras hablabas, te buscaba esta diapositiva, que no alcancé a dar. Esta es una pregunta de indagación muy adecuada para el nivel básico. Sí, la construcción de las pirámides de Giza. Trae todo el romanticismo, el exotismo, ¿sí? Del Egipto faraónico. Y yo le puedo preguntar a los chicos cómo es que se elevaron estas estructuras. Se puede trabajar muchísimo con ideas de física, química, biología, etc. Y también desenmascarando explicaciones pseudocientíficas, como que los alienígenas ayudaron o que los egipcios tenían superpoderes o Gracias a eso tecnologías los niños desconocidas pueden hasta ahora. entrar en crear muchas preguntas. Efectivamente. Eso como reflexión final está bueno, porque lo que estás tratando de decir es lo de la cascada de preguntas. Cuando uno hace una buena pregunta, esas generan otras, que son los propios estudiantes quienes las pueden generar. ¿Sí? Entonces, para no tomarles más tiempo, porque ahí Luigi les puso ya el enlace para la siguiente actividad, que cierro con la conclusión de que todos estos procesos que yo fui mostrando, incluso al inicio, cuando yo les preguntaba por tipología de indagación, vienen de buenas preguntas. ¿Sí? Vienen preguntas justamente formuladas, adecuadamente formuladas, que concitan la actividad cognitiva, material y discursiva de los sujetos, que invitan a participar. Cuando yo pregunté de alumnos, ustedes participaron. Cuando yo pregunté de indagación, ustedes participaron. Cuando pregunté de método, bueno, esas son preguntas de indagación, aunque ustedes no lo crean. Subidas a nivel de la didáctica. O sea que atravesamos una mini actividad de indagación en didáctica. Yo indagué sobre indagar, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, súper, no quiero tomarles más tiempo porque los llaman de la otra aula. Ahí quería ver. Gracias por los agradecimientos a todas y a todos. Esperen que dejo la compartición así veo el mosaico completo y los puedo saludar. Bueno, lamentablemente ya los llaman a la siguiente actividad.
Pero bueno, un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Exitoso hoy en la jornada. Muchas gracias a ti, Agustín. Gracias, profesor. A todos los Gracias profesores también participantes. por la Sí. aclaración de los conceptos. Gracias.